Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes hoy en esta jornada. Gracias, Carlos, por recibirnos aquí, por habilitarnos este espacio público de la ciudad de Palma para acoger este debate, ¿no? Este nuevo debate de las diferentes mesas que vamos a llevar a cabo. Eh, y, y ya sin más preámbulo, pues voy a presentar, ya lo ha presentado Esteban por encima, y agradecer, por supuesto, que estén aquí presentes hoy. A mi derecha, Vicente Palomares, secretario general de la Unión General de Trabajadores desde 1998. Bueno, Eh, 98 no exactamente, pero miembro del sindicato. en 2002, secretario de organización, que dejó el cargo tras ser elegido concejal del PSOE por Montoro, y secretario general actualmente desde 2016, ¿no? Además de ser técnico en laboratorio en verificaciones industriales de Andalucía S.A., BEISA. Veías. BEIASA. Muchísimas gracias, Vicente. Nada, gracias a vosotros. A mi izquierda, Carlos Arce, profesor catedrático, doctor en Derecho en la Universidad de Córdoba, profesor del área de Derecho Constitucional y de la Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba en distintas etapas. Recibió el séptimo premio de investigación jurídica de la Fundación Aikeitia 2008. Amplia experiencia en materia de derechos humanos, migración en el ámbito de la sociedad civil. Siendo de 2009 coordinador del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, donde realiza labores de investigación jurídico-social e incidencia política a nivel nacional e internacional. ¿Correcto? Casi todo. Casi. Sus líneas de investigación son ciudadanía, migraciones y derechos humanos. Carlos, muchas gracias. A mí no me ha dado clase, pero yo también soy de Derecho, no me dio clase, pero bueno, he tenido la oportunidad de conocerlo en este camino, de conocerlo y de, bueno, empezar a interactuar juntos. Nosotros ya vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. Y ya con las presentaciones hechas, vamos a entrar en materia, si os parece bien, ¿no? Y empiezo con Vicente. ¿Creéis que la sociedad está concienciada de lo que supone o supondría en su día a día la vulneración o retroceso de derechos sociales y o laborales? No, por desgracia lo están sufriendo, pero no están concienciados. Eso lo tengo meridianamente claro, porque si estuviesen concienciados, pues lucharían contra ello. Sin embargo, se ve una apatía enorme en esa lucha, digamos, en esa defensa de lo que son derechos sociales, y, y eso pues te da un claro síntoma de que esa concienciación como tal no la tienen. Y no la tienen básicamente por una cuestión. Estamos viviendo una época de un individualismo feroz, feroz. Aquí a mí me importa lo mío, lo de los demás no me importa tanto. Y yo pelearé por lo mío, pero por lo de los demás, esa unión que había en aquellos años después de la transición de toda la sociedad para cambiarla y para ir avanzando en derechos, en libertades y demás, eso ahora pues no se ve mucho. Es más, incluso hay elementos dentro de la propia sociedad, sobre todo políticos, que se dedican a denostar este tipo de movimientos precisamente para intentar ahogarlo y apagarlo, es decir, quitarles contenido, ¿no? La gente ante esto, la ciudadanía ante esto, pues vemos que no solo no quiere movilizarse, sino que parece que a la hora de movilizarse parece que se están metiendo en cierto grupo, cuando a lo mejor no hay que estar en ningún grupo ni en ninguna creencia, sino simplemente en la defensa de un derecho que se ha conseguido porque, fijaos, últimamente hemos conseguido, gracias a la entrada de un gobierno progresista en España, hemos conseguido cosas. Hemos conseguido pues cambiar una reforma laboral que era sumamente lesiva, hemos conseguido una reforma de las pensiones, hemos conseguido una serie de cuestiones que creo que son importantísimas para la sociedad, ¿no? Eso en otros momentos no es que no consiguieses cosas, es que peleabas por no retroceder, que ya era bastante, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí incluso se habla de las elecciones europeas. Eh, es verdad que parece que es que a la gente esto no le llega. Yo voy a hacer simplemente una reflexión y con esto termino. Eh, en el 2008 se aplicaron desde Europa políticas que eran absolutamente regresivas. Políticas de derechas puras y duras.
Consecuencias, empobrecimiento de la ciudadanía, el desempleo se disparó, se cambiaron empleos dignos y con derechos por empleos sin derechos y con salarios míseros. Ser mileurista en aquella época era casi algo, bueno, de exclusión social, y ahora, hoy, ser mileurista es, bueno, no sé, hasta tener un sueldo medio digno, ¿no? Imaginaos la importancia de el paso que marca Europa. Europa se ha dado cuenta que esa doctrina que ella quiso aplicar, de contención, de ir hacia atrás, ¿no? De contener, no ha funcionado y ahora ha cambiado. Si no llega a cambiar, no sé cómo hubiésemos pasado una crisis como la del COVID, que la hemos superado gracias a Europa, eso tenerlo claro. Y con esto lo que quiero decir es que es muy importante para los españoles y las españolas quién esté sentado en Europa y las políticas que se dicten desde Europa, porque eso van a dictar también las políticas en España. Aprovecho para agradecer la invitación, ¿no?, al PSOE de Córdoba y también aquí de Palma del Río, y por supuesto también a Sergio de forma individual, ¿no?, que es el que se ha puesto en contacto conmigo, y a vosotros y a vosotras por echar este ratito por aquí. Sí que decía Vicente, a la primera respondía que no. Yo sí estoy totalmente de acuerdo de la perspectiva colectiva. Sí que es cierto que esa visión colectiva, de esa lucha colectiva por los derechos sociales, sí que entiendo que sí hay desafortunadamente una desactivación muy, muy grande. Pero, sin embargo, de la perspectiva individual, la gente yo sí que creo que es consciente. La gente se queja cuando le tocan los derechos sociales, se quejan por las listas de espera en sanidad, se queja con la lista de espera para ser atendido en los servicios sociales comunitarios, se queja del precio de la falta de accesibilidad de la vivienda. Entonces, desde esa perspectiva individual, sí que entiendo que la gente se da cuenta, ¿no?, que los derechos sociales son relevantes y son importantes. Sin embargo, hay un doble problema aquí, uno que tiene que ver más, y disculparme un poco con mi perspectiva más profesional, ¿no? Cuando tú a la gente de la calle, incluso a mis alumnos y alumnas de primero, y le preguntas qué nombren derechos, antes de empezar, ¿no?, antes de que entrar en materia, qué nombren derechos fundamentales, ¿no?, ¿cuáles creéis que son los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución española? No falla el año, y por supuesto si lo preguntáramos al resto de la ciudadanía, que empiezan a nombrar derechos sociales. Hablan de derecho a la sanidad, hablan del derecho a la vivienda, hablan del derecho a un trabajo digno, y le tienes que ir diciendo, dicen, no, hijo mío, eso no es un derecho fundamental. Eso están en la tercera categoría digamos, si hay tres categorías en el reconocimiento de los derechos en nuestro texto constitucional, la mayoría de los derechos sociales son de tercera división. Entonces esa es la primera. Reconocen la importancia, pero desconocen que tenemos también una herramienta jurídica y político-jurídica limitadas para su defensa, ¿no?, en ese sentido. Y por eso es tan importante la movilización colectiva constante, porque estamos defendiendo una cosa que no tenemos una herramienta jurídica fuerte para defender su vigencia. Y después también ha tenido un éxito brutal, ¿no?, y en ese sentido el mensaje más conservador y sobre todo de la ultraderecha, ¿no?, y hay un ejemplo fantástico de esto, de éxito y de eficacia absoluta en Milei, en Argentina, que han logrado a la gente y gente de clases populares y de clases medias, clases populares, el distinguir la dicotomía de pagar impuestos y servicios públicos. O sea, han logrado la desconexión y han logrado el captar la atención de personas con discursos de bajada y recorte, bajada de impuestos masivas, sin que la gente sea capaz de hacer un silogismo muy fácil, que si no paga impuestos no hay servicios públicos. Y han tenido una eficacia brutal en eso. Quizá también han colaborado mucho desde la perspectiva institucional. Cuando se han gobernado, se han manejado mal el dinero público, ha habido casos escandalosos de corrupción en las grandes formaciones políticas que han tenido responsabilidad de gobierno. Entonces eso ha hecho que también en gran parte ha allanado el camino, ¿no?, al discurso de la ultraderecha en ese sentido. Pero ha sido eficaz, no.
lo siguiente. Entonces la gente se ve reclamando unos servicios públicos de primera con con un pago, con una carga fiscal de tercera o cuarta, y eso son matemáticas básicas. Y hay pocas formaciones políticas que se atreven a decirle a la gente que es que eso no sale de las cuentas. Porque si usted quiere servicios públicos de calidad, usted tiene que tener una presión fiscal alta, grande. Y eso todavía, claro que eso en una campaña electoral no se dice, evidentemente, pero es que eso es la realidad. Y entonces, como no se dice y no lo dice nadie, de ningún arco ideológico, pues claro, la gente se le está allanando el camino a la ultraderecha para que salgan gente como Milei, que le está prometiendo, que conozco personalmente algo a Argentina, que va a haber un brutal empobrecimiento de un país entero y la gente va cantando hacia el abismo, pero es que lo consigue, ¿no? Y yo creo que ahí, en esta primera pregunta, para mí lo que más miedo o lo que más dificultad veo es en este punto. Continúo contigo, Carlos. Sí, claro. ¿Qué te parece o qué os parece que haya partidos políticos que se planteen derogar o limitar los derechos sociales? Pues yo personalmente lo veo totalmente legítimo. Estamos en una democracia, ¿no? Y entonces tiene que haber diferentes alternativas políticas. Lo que sí, y con esto no voy a repetir mucho, lo que sí me parece absolutamente increíble como clases, incluso las clases medias, pero sobre todo las clases populares, voten a esas formaciones políticas. Yo veo legitimísimo que haya un partido que defienda un Estado mínimo. Estamos en un sistema democrático, pues genial. Pero claro, a mí lo que me alucina y me maravilla es que las clases populares de este país o de Europa o del mundo en general apoyen a esas formaciones políticas. No, han conseguido la cuadratura del círculo, ¿no? Que le apoyen de forma alegre y jubilosa capas sociales a esos partidos que proponen eso, que van a ser las primeras perjudicadas por sus políticas, ¿no? Bueno, yo creo que está en el ideario de la derecha y de la ultraderecha el hecho de derogar o limitar derechos sociales. Pero no es solo una cuestión de ahorro económico, por decirlo de alguna forma, no es una cuestión de economía. Hay una cosa que la ultraderecha la trabaja muy bien, y es encontrarse una sociedad con desasosiego, que lo esté pasando mal, que esté queriendo un cambio, pero un cambio cataclísmico si hace falta. Así que es lo que ha pasado un poco en Argentina. En Argentina lo que ha pasado también ha sido precisamente la gente decir, yo sé que nos va a meter a lo mejor, pero bueno, vamos a dar una oportunidad a ver si hace un cambio tan total, tan brutal, que vamos a poner rey. Lo han puesto y las calles han ardido los pocos días. Y han sido días, y ya han ardido las calles. Sí, está claro que va en contra de las clases trabajadoras. Precisamente los votantes típicos de la ultraderecha son personas jóvenes, ¿vale? Muchas de ellas por desconocimiento, y personas con digamos, con puestos de trabajo o con capacidades más bajas, menos cualificadas, por decirlo de alguna forma. La gente cuando siente desesperación quiere un cambio. Y la derecha y la ultraderecha no trabaja de manera espontánea, no hace las cosas poco a poco, las prepara. Primero tienen que crear el desasosiego, tienen que crear el malestar, tienen que crear que la sociedad quiera un cambio, aunque sea tirarme por un barranco. Tienen que propiciarlo. Y para eso tienen que crear este tipo de condiciones, el derogar o limitar derechos sociales. A veces te lo hacen por decreto, otras no, como está pasando en la sanidad en Andalucía. Otras te lo van quitando poquito a poco con tu silencio, porque es cierto, como decías antes, que la ciudadanía a lo mejor siente en lo individual que le están vulnerando derechos. Pero el tema es ¿qué hago? Porque claro, ahora hay un problema. La gente que sabe que le están vulnerando derechos y que está muy molesta, que está muy cabreada, sobre todo hablando del tema de la salud, que es algo tan vital, está dirigiendo su ira hacia los profesionales, que son los que gracias a ellos están sosteniendo esto. Si no fuese por ellos, esto se hubiese hundido. Cuando lo que tenían que dirigir, no su ira, porque yo desde luego no
Es decir, yo creo que esta palabra no es la adecuada, ¿vale? Pero su malestar se lo tienen que dirigir a los que están propiciando esta situación, no a los profesionales que están allí. Y a los profesionales que están sufriendo agresiones verbales y físicas y de todo tipo. Todo eso lo prepara la derecha minuciosamente. Se nutre de ello y además es histórico. Es histórico. De hecho, oí el otro día en televisión, porque claro, todo esto está en Europa, está creciendo como la espuma. Y fijaos que está creciendo en Europa, se presentan a las europeas cuando lo que precisamente quieren es acabar con nacionalismo y dejar Europa. Si no creen en Europa, igual que no creen en las comunidades, quieren cargársela y participan de las comunidades. Porque además lo que quieren es reventarlas desde dentro, no otra cosa. Pero había quien decía el otro día, y yo estoy totalmente de acuerdo, que esto se parece mucho a los periodos estos que ha habido de entreguerras. Sí, periodos donde la gente empieza a tener malestar, empieza a encontrarse mal y empieza a buscar soluciones que no son las más idóneas y donde se acaban basando en el populismo, donde acaban pensando que el que viene de fuera le hace daño, donde acaban pues yéndose al ultranacionalismo para decir estos somos los que tenemos que vivir, los demás pues que se jodan, por decirlo de alguna forma, porque yo lo estoy pasando mal. Y como lo estoy pasando mal, pues tengo que hacerlo así, ¿no? Es decir, cambio la mentalidad. Cuando tú ves a la gente del campo, que es la primera, eh, que se ha ido a votar la ultraderecha, te sorprende. Mira, yo en Montoro, por ejemplo, yo soy de Montoro, por si alguno lo sabe, yo en Montoro alucinaba. En las elecciones nacionales me dijeron que un barrio típico de izquierda, allí se votaba al Partido Comunista, históricamente. Salió masivamente Vox. Por el tema de que decía que iban a venir los de izquierda a quitar la caza. Eso es lo que... Sí, es un populismo muy barato, frases muy medidas, muy... sí, lo tienen todo pensado y lo tienen todo bien hecho. Esta gente trabaja con mucha estrategia y esta es una de ellas. Sí, mientras peor mejor, eso lo hemos oído yo unas cuantas veces a gente de derecha. Continúo igualmente contigo ahora, Vicente. Hablabas de jóvenes, ¿no? Sí. ¿Creéis que la juventud es consciente de lo que significa la lucha y la defensa de los derechos sociales? ¿O por el contrario piensan que esos derechos ya están logrados y son inamovibles? A ver, yo creo que la gente joven en un principio sí tiene... Es que hay que entender qué escala de juventud y además qué conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento universitario siempre ha sido un movimiento referente en todos los países. Mira lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que cuando la universidad se mueve, el movimiento estudiantil se mueve, cuidado, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Entonces, hay que ver en qué escala se mide eso. Los jóvenes son conscientes hasta cierto punto y siempre y cuando lo afecten. Lo que pasa es que el problema es que aquí tenemos una memoria de país impresionante. Es decir, cuando se ha subido el salario mínimo internacional, interprofesional, ha habido muchos trabajadores jóvenes que eran principalmente los afectados, jóvenes y sobre todo mujeres, ¿no? Los que estaban en los trabajos más precarizados, que han tenido una subida importante salarialmente hablando. Bueno, pues estoy seguro de que a los 2 meses se les olvida. Y ya tienen eso como que eso, bueno, eso es que está. Es decir, no se valora lo que se acaba luchando y se acaba consiguiendo. Eso es un debe que tenemos nosotros, el comunicar, el hacer llegar a esos jóvenes que las cosas no vienen gratis y no vienen por casualidad. Porque entonces no lo valoran, porque por eso están en otro tipo de discursos y están en otro tipo de cuestiones, porque estas parece que ya vienen solas. O ya habrá alguien que las pelee. Carlos. Ay, sí que, y ojalá, ¿no? Y ahí te lo digo por conocimiento de primera mano,
sí que es cierto que quizás en otros contextos, en otros momentos, el mundo universitario era un mundo que, por decirlo así, vanguardia en muchos ámbitos, pero aquí es vanguardia, pero para lo malo. O sea, sinceramente da miedo, ¿no? El perfil cada año que pasa, el perfil medio de alumnado que va llegando a nivel de perspectiva sociopolítica. O sea, hay una oleada ultraconservadora en cada una de las promociones que es muy, pero que muy, y lo digo muy todas las veces que haga falta, preocupante, porque efectivamente la ultraderecha está comiendo, ¿no?, en determinadas clases populares, pero es que la ultraderecha también es, para ser postmoderno ahora mismo y ser chic y ser de vanguardia, hay que ser de ultraderecha. O sea, y han conseguido presentar un pack, que lo tengo en mi alumno, lo ves, pero así, el pack caza, toros, Semana Santa y valores religiosos tradicionales, un pack completo que de una forma increíblemente eficaz, y yo reconozco que se me escapa el por qué, lo compran, pero de una brutal. Y sus decisiones a la hora de tomar, de votar, porque son gente que ya vota, porque ya tiene 18 años, de sanidad, de educación, de vivienda, absolutamente nada. O sea, ahí tienen el discurso. Y gente, alumnos que te plantean lo del gran reemplazo. La teoría esta del gran reemplazo, que a través de las migraciones, el islamismo radical y las fuerzas de izquierda quieren reemplazar a la población blanca y cristiana europea por una población mestiza y musulmana, pero es que esto te lo dicen en clase. Es que y sus temas son que nos quitan los toros, que a los niños en los colegios le están enseñando a ser gay, ¿no?, que eso parece ahora se enseña, que todo ese discurso es lo que le mueve políticamente a un perfil, pero no minoritario, que no es que te encuentres a ese en clase que te lo dice, sino que es un porcentaje preocupante, y de alumnado universitario, que son la gente que tiene un nivel formativo superior en el ámbito, en la sociedad. Eso es preocupante. Entonces, no solo que si son conscientes, sino que estos temas para ellos no son prioritarios políticamente. Y eso para mí es personalmente, yo en fin, en mi labor como profesor universitario trato de situar el foco de los debates. Después puedes tener, yo es lo que les pido, digo, mira, tener los planteamientos que queráis, pero debatir sobre cosas fundamentales. Ten la posición más conservadora que queda sobre el derecho a la vivienda, pero tengo una idea sobre el derecho a la vivienda. Pero el problema es que no es un motor para ellos para decir su voto, para posicionarse social y políticamente el derecho a la vivienda. Es los toros. Es los toros, pero es que es una cosa tan grande como eso, y eso ha sido una eficacia absoluta de la ultra. No sé cuál es la receta como para seguir así, pero es una eficacia absoluta, y lo consiguen, y es un reto que tenemos entre todos y todas los que estamos situados en otro espectro socioideológico para combatir eso, ¿no? Y tenemos que buscar las fórmulas para que se planteen esta pregunta, ¿no?, que acertadamente planteaba Sergio. Hablabas de inmigraciones, de la teoría del reemplazo. Cuando se atacan los derechos sociales, hay colectivos minoritarios y personas que son especialmente atacados. Y de eso tú sabes mucho. Donde en algunos casos la extrema derecha habla de robo de recursos, creando una crispación social innecesaria. Pero que a ellos le va muy bien, como bien recalcaba ahora mismo. ¿Por qué se criminaliza y se ataca a la población migrante sin pruebas ni argumentos? Porque ya lo comentaba Vicente, ¿no? Hay la guerra entre pobres, ¿no? Esa es señalar, porque tú señalabas a los profesionales de la sanidad, pero es que junto a los profesionales está el negro, el moro o el panchito, que es el que realmente copa deben ser. Todos operan primero a toda la gente extranjera, y después operan al que sea de Palma del Río, de Montilla o de Puente Genil. Y es una idea
súper eficaz también y está súper integrada. Antes hablábamos, ¿no?, cuando llegan esos bulos del servicio andaluz, soy un y además que aquí el compañero del SAE, ¿no?, pues también ese bulo que ha corrido, ¿no?, nos habrá llegado a todos. Soy un empleado del SAE. No, aquí no me lo dejan decir, pero yo esto lo tiene que saber alguien. Todos los marroquíes que llegan recién salidos a la patera le dan una prestación de 400 euros y por cada hijo que tienen 400 euros más. Así, todo eso no hay. Pero es que es de una eficacia brutal. Es que y cala. Y cala también, y eso es una reflexión que tenemos que hacer todos, y sobre todo las formaciones que han tenido responsabilidad de gobierno en este país, porque las políticas migratorias de control de fronteras deben ser una de esas famosas políticas de Estado. Porque yo me vaya a perdonar, que sé que estoy en vuestra casa, pero bueno, Sergio me ha dicho que puedo decir lo que quiera y efectivamente. Eso debe ser una política de Estado, porque haya gobernado quien no haya gobernado, las políticas migratorias de control de fronteras han sido siempre las mismas. Y no ha habido ni un cambio, las mismas. Y esto lo digo porque, aparte que llevo 30 años de militancia en la sociedad civil, me dedico profesionalmente a investigar esto. Las mismas. Y eso es porque la ultraderecha ya ha metido un gol brutal. Un gol brutal. Porque no hay quien se atreva a presentarse unas lesiones diciendo que voy a cumplir el derecho internacional de los derechos humanos en la frontera y en el control migratorio. Y eso hace que las personas extranjeras sean objeto de las políticas, no sujeto de las políticas. Y por eso se le ofrece un blanco facilísimo, gratuito y tristemente pues nos debería avergonzar como sociedad a que los colectivos más vulnerables se le ofrezcan como chivo expiatorio. Y eso es algo que si queremos combatir a la ultraderecha tenemos que reforzar y potenciar a los colectivos vulnerables para que esas personas, esos colectivos dejen de ser objeto y pasen a ser sujeto de las políticas. Pero sí, eficacia brutal en esto y desde luego una responsabilidad compartida social de todos y sobre todo especialmente a quien tiene capacidad de gobierno para revertir, ¿no?, la situación de acceso, de titularidad y ejercicio de derechos de esos colectivos. Bueno, yo lo decía antes, los puestos de trabajo menos cualificados son los que más temen la llegada de inmigrantes. Porque claro, el que tiene un puesto de trabajo cualificado o muy cualificado, ese no le tiene tanto miedo. Pero el que no lo tiene, pues sí. Y por eso te digo que una de las bases que ha tenido la ultraderecha ha sido precisamente este tipo de personas. Personas con baja cualificación o ninguna, donde les han metido el miedo en el cuerpo de decir, el único que te va a proteger soy yo. Porque voy a hacer todo lo posible porque no venga nadie a quitarte el puesto de trabajo. Y eso les ha salido pues muy redondo, pero vamos, esto no es nuevo. Si es que esto lo llevan haciendo desde la Segunda Guerra Mundial, los nazis era una política suya. Los nazis se encargaron de decir que los judíos eran los que estaban robando Alemania entera, los que estaban... Y mira cómo acabó la historia, ¿no? Mira cómo acabó la historia. Sí, es que es una política ya vieja, no nos creamos nunca que es que la ultraderecha tiene un ideario nuevo. No, tiene uno que es muy efectivo, pero tiene muchos años. Tiene muchos años y se repite siempre. Si aquí nos pusiésemos a ver todo lo que el nacionalsocialismo hizo en Alemania para llegar al poder, yo creo que veríamos tantísima analogía que nos sorprenderíamos. Porque es que hay cosas que se están calcando socialmente, se están calcando. Y es que es un ideario, como digo, viejo, donde ya donde les funciona y está basado en la desesperación de la gente, en el miedo que puedan infligir en la gente. Porque, claro, el miedo es algo que es libre y si ahora empiezan a meterte miedo con algo demás, pues tú dices, ¿cómo? Espérate, que tiran de valores, como bien has dicho, ultracatólicos, de nacionalismo exacerbado, tiran de eso, no hay nada más debajo. Es decir, no hay ningún tipo de política. No hay nada.
pero tiran de eso y eso es primario. Y para las personas, como digo, que están en una situación más desesperada, pues, de hecho, fijaos que yo siempre he dicho que en España el 90% es clase trabajadora, es que no es ni siquiera clase media. Han eliminado el concepto. Ya hablamos de clase media. Estamos hablando de clase trabajadora. Y la gente ha perdido ese concepto de clase trabajadora. Porque si tuviese el concepto claro de que yo soy de clase trabajadora, sabría y tendría claro que lo que se consigue para los trabajadores es bueno para mí. Pero se han cargado eso también. Tú ahora llegas a cualquiera y dices que es de clase trabajadora. Nada, ¿qué me estás diciendo? ¿Comunista o chavista? O que yo soy clase media, a mí no me insulte. Imaginaos la manipulación de la realidad y de conceptos que es que son así, no son otros, que cómo lo retuercen para al final pues llegar a donde quieren llegar y conseguir los objetivos que quieren conseguir. Cuando hablamos de vulneración de derechos sociales, hablamos de discriminación, hablamos de exclusión social, hablamos de más desigualdad, hablamos de que la brecha social entre los que más tienen y los que menos tienen se hace mucho más amplia. Temas como el ingreso mínimo vital, temas como el reforzamiento y protección de antidesahucios y de lanzamiento, pobreza energética, brecha salarial de género, dependencia, son muchos temas, muchos frentes abiertos, de los cuales muchas veces no somos ni conscientes de toda la importancia que tiene y sobre todo las políticas europeas de las que hablábamos, que nos apoyan y nos refuerzan económicamente, ¿no? ¿Cómo creéis que debemos enfocar estos temas a la hora de dirigirnos a la ciudadanía? Pues mira, tenemos un problema de comunicación tremendo. No sabemos hacérselo llegar. No sabemos hacer que la ciudadanía valore lo que se consigue. Mucho menos somos capaces, porque eso ya sí que no, de sostenerlo en el tiempo. Es decir, que ni siquiera se acuerde, que se acuerde un mes seguido. Vamos, no te voy a decir ya que sean 4 años, que son las elecciones de cada 4 años, ¿no? No, que no se acuerdan ni siquiera del mes pasado ya. Y no hay una valoración en ese sentido. Y evidentemente hay muchos frentes abiertos, pero es que todos esos frentes es la única forma de luchar contra la ultraderecha. Es la única. Es decir, la consecución de derechos, la consecución de derechos sociales sobre todo, es la única forma de quitar ese malestar a la ciudadanía para que esa ciudadanía no acabe emigrando a situaciones de ultraderecha. Es la única que hay. Y por eso hay una diferencia muy grande entre los progresistas y los de derecha. Los de derecha saben lo que quieren. Cuidado, pasa igual con la ultraizquierda, ¿eh? La ultraizquierda habla mucho de derechos sociales, pero también tiene un terreno abonado en gente que está en una situación jodida. Porque esa gente suele irse a los extremos, o aquí o aquí. Entonces, estamos en la misma, es decir, que hablamos de ultraderecha, que es más peligroso, desde luego, que la ultraizquierda. Pues la ultraizquierda todavía tiene algunas connotaciones, pero los dos se nutren de lo mismo y los dos pueden dar un fuerte dolor de cabeza, ¿no? Hasta la ultraizquierda, pues también sabemos que han tenido sus problemas, ¿no? Carlos. Pues, como decía Vicente, hay un problema de comunicación, pero sí que es cierto que hay que hacer un esfuerzo especial en vincular que sin igualdad no hay libertad y que sin igualdad no hay democracia. O sea, que aquí en nuestra Constitución define nuestro Estado como Estado social, democrático y de derecho. Y va por orden, es que pone el social por delante. Y antes, por orden, en la Constitución, antes va el reconocimiento ahí, que tengo ahí un antiguo alumno, no te voy a preguntar, ¿verdad? Pero antes va el 9.2, que habla de la igualdad material, que el artículo 14, que habla de la igualdad formal. Es que sin una igualdad que no tenga contenido, sustancia material, contenido social, es una igualdad, es la igualdad de Ayuso, ¿verdad? La igualdad de las cañas, ¿no? Y el problema es que un mensaje, volvemos a lo mismo, tan tremendísimamente eficaz,
pero tenemos que en cada uno de los posicionamientos políticos, en cada uno de los de foros sociales donde estemos, la vinculación entre los derechos sociales y el propio sistema democrático. Sin derechos sociales, sin una igualdad que permee a las mayorías sociales, no hay sistema democrático. Y estoy muy de acuerdo con Vicente, lo hablamos con Sergio antes de entrar. Somos unos desclasados en ese sentido, ¿no? Es decir, aquí ahora toda persona que vive en pareja y cada uno gana 1.500 euros ya es clase media, porque ya puede acceder endeudándose hasta aquí a determinadas. Pero se olvida que si estuvieran en los Estados Unidos de Norteamérica, cuna de la libertad, con esos 3.000 euros al mes, permitirme esto, se comían los mocos. Claro, o sea, es que eran gente en el borde de la exclusión social en cuanto tuvieran un resfriado o que se pusieran malos 3 meses y no pudieran trabajar. Es que esa sensación de clase media para determinados niveles salariales está porque existe una sanidad pública, porque existe una sanidad pública, porque existen unos servicios sociales públicos, y si no hay eso, es que la ficción esa de clase media se acaba, y el problema es que, y estoy muy de acuerdo con Vicente, es que la gente no es consciente de eso, que la gente no es consciente de que cuánto cuesta si tienes la desgracia de tener un familiar con cáncer en tu casa. En Estados Unidos la gente se muere cuando tiene un cáncer en la familia, ese familiar. O tienes tu seguro, o como no tengas tu seguro, porque tengas la desgracia de estar en paro o lo que sea, esa persona se muere. O hipoteca a la familia para el resto de su vida, ¿no? Entonces, ese mensaje de derechos sociales igual a democracia, no derechos sociales igual a no democracia, yo creo que debe ser la idea fuerza en todo planteamiento de una formación de izquierda o progresista, ¿no? El vincular esos dos conceptos y hacer políticas que sean coherentes con esa idea fuerza. Me niego a terminar el debate sin hablar de redes sociales y la batalla por la narrativa. Hace unos días Carlos presentaba su libro Una lucha contra el odio digital con pleno respeto a los derechos fundamentales. Creo que es muy interesante que lo veáis y que si lo tenéis la posibilidad lo adquiráis, porque hablamos del odio en redes, algo que conocemos y que hemos trabajado juntos y hemos colaborado. Y lo digo porque cada día vemos en redes y en noticias como una parte de la juventud compra un discurso de las paguitas, de las ayudas a ciertos colectivos, de supuestos chiringuitos. Y esto va al hilo de lo que hemos comentado en la pregunta anterior, ¿no? ¿Tenemos problemas para vender el avance de los derechos sociales de todas las personas por igual? Bueno, ahí en el ámbito digital es un formato ideal, ¿no?, para todo ese tipo de mensajes simplista, unidireccional, sin un mínimo de aristas, ¿no?, que plantean las formaciones ultraderechas. Es brutal, ¿no? También con Sergio lo hablábamos antes, el reel, ¿no?, de 1 minuto, el tweet con esa limitación de caracteres, es que es brutal. Ahora, ahí hay un enemigo poderosísimo, pero esto ya es una opinión muy personal. Tenemos que tener mucho cuidado con las recetas para luchar contra ese enemigo poderosísimo. Tenemos que tener cuidado, pero mucho cuidado, ¿no? Y igual que antes decíamos que no hay democracia sin derechos sociales, no hay democracia sin libertad de expresión y libertad de información. Y hay veces que nos tenemos que tragar a OK Diario, y nos los tenemos que tragar. Si creemos la democracia, a OK Diario nos los tenemos que tragar. No hay atajos en esto. Esto estoy hablando de una opinión puramente personal. Creo que no hay atajos en esto. Como entremos en esos atajos, malo, porque la ley, como le digo yo a mis alumnos, la ley es un destornillador, que no es tan importante. Y dice, aquí os estamos explicando si tiene un mango de madera o no, si es de estrella o si es plano. Pero lo importante es si atornilla o desatornilla, porque el destornillador puede servir para atornillar o para desatornillar. Y entonces, como creemos un destornillador que sirva para controlar lo que nosotros creemos que son focos, que no es que creemos, aseguro que son focos de desinformación y de discurso de odio,
El problema es que ese destornillador ya está en la caja de herramientas. Y cuando nos vayamos de la silla y se siente la silla en el otro, el destornillador está en la caja de herramientas. Entonces a mí me da muchísimo miedo que cuando llegue Buxadé a ser el ministro, tenga eso en la caja de herramientas. Entonces, como dice el lector, cuidado con lo que desea, que a veces hay un angelito en el cielo que dice amén. Y cuando llega Buxadé y tenga ese destornillador en la caja de herramientas, a ver qué pasa ahora. Entonces, yo pediría mucha calma, mucho sosiego en las estrategias en contra de... Y mira que me dedico, estoy investigando, y en la presentación del libro, que lo comentaba con Sergio, llevo toda mi vida trabajando con colectivos vulnerables, y mi impulso es, ante el discurso del odio, martillo. Pero después de pensarlo, y yo pienso, esto es una opinión puramente personal, pero después de mucho trabajar y pensar, mi idea de martillo cada vez me da más miedo. Digo, no quiero. Lo mejor es que no exista martillos, porque después te das cuenta que se te puede volver, te pueden dar con el martillo en la cabeza a la vuelta a la esquina. Pero bueno, mi opinión. Yo coincido contigo. Bueno, la pregunta es si tenemos problemas en vender los avances. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. No tenemos problema, tenemos un problema. Por eso tendremos que hacernoslo ver y ver cómo se hace llegar eso a la sociedad. En el otro aspecto, en redes sociales y demás, y en prensa, que quizás es lo más sensible, porque en las redes sociales, yo coincido plenamente contigo. Sí, cuidado a ver por dónde tocamos esto, porque puede ser que el daño sea mejor y a lo mejor le damos la excusa a alguien a que la líe todavía más gorda, y a alguien que seguro que no tiene complejo en actuar de cierta manera. Sí, porque a ese sí que le gustaría, precisamente el que has nombrado, sí que le gustaría meter la mano ahí y hacer de su capa un sayo. Porque además ya entonces lo íbamos a tener hasta el infinito y más allá. Con las redes sociales y con prensa hay que trabajar de otra forma. Vamos a ver. Hay una cosa que se ha perdido y hay que explicar a la gente que existe, que es el pensamiento crítico. Creo que eso es importantísimo. Sí, desde cuando yo veo una noticia y ya una noticia, un mensaje corto, ya lo doy por válido. Pueden pasar dos cosas. Una, que yo quiera darlo por válido porque me gusta cómo suena, ¿vale? Eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que se le dé por válido simplemente porque no lo he oído y digo, esto es verdad. Lo peor de eso es que le han dado por válido hasta medios prestigiosos. Sí, que ya mandan a irse. Bueno, al menos los medios que tienen cierto prestigio, cuando se equivocan, rectifican y dicen, oye, me he equivocado, era un bulo, era tal. Los que hoy se llaman pseudomedios, se les ha dado ahora por llamar, pues eso nos rectifican, eso lanzan y ya está. Vuelvo a decir lo mismo, las analogías que podría haber con el nacionalsocialismo son tremendas. Es decir, ellos decían lanza un bulo que él ya solo trabajará. Y aquí, pues, esto funciona así también. Tú lánzalo, que él solo trabajará. Ya habrá quien se lo crea y ya habrá quien además lo fomente. Por esas dos cuestiones. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ese pensamiento crítico, pues, antes, digamos, se podía trabajar más porque no había tal saturación de información. Entonces, tú veías a lo mejor una noticia, la veías en 2 medios, 3 medios, 4 medios, y a lo mejor podía contrastar qué veracidad tenía eso o no. Si estaba manipulado, si estaba tergiversado, si era una media verdad, que son casi peores que las mentiras. En fin, podías analizar. Ahora precisamente de lo que se trata es de saturar de información todo, para que no puedas tener tiempo de comprobar nada. Tienes que ser un auténtico experto para comprobar algo. Ya digo, si engañan hasta medios de comunicación con cierto prestigio, pues imagínate al ciudadanito de a pie. Pero es que son auténticos máquinas en este aspecto. Vamos a ver, que Trump llegó al poder gracias a esto, no gracias a otra cosa. Sí, y esto mismo se está exportando y se está trayendo aquí y a toda Europa. Sin pudor ninguno, sin nada. Yo he venido en carretera precisamente oyendo un podcast sobre esta cuestión y es algo, vamos, es
que es alucinante. Todo entra, parece ser, por Telegram. De Telegram acaba pasando, saltando a Instagram, Facebook y demás. Eso hay quien se lo acaba creyendo. O si no, es que te hacen perfiles de prensa que son exactamente iguales, con lo cual vas tú y sin pensártelo ni mucho le das una credibilidad bestial. ¿Qué se hace contra eso? A ver, educación y transparencia. Yo creo que sí es fundamental que los medios de comunicación, y eso está en Europa, se vea de dónde se están financiando. Y eso no es quitar libertades ni coartar libertades. Eso es simplemente buscar la misma transparencia, porque, oye, es que la prensa hoy en día es un poder fáctico, de todas. Sí, a los políticos le piden transparencia, si a los sindicatos le piden transparencia, si le están pidiendo transparencia a muchos estamentos de esta sociedad, ¿no? A las instituciones se le pide transparencia. Yo creo que también habría que pedir transparencia a la prensa y ver de dónde llega cierta financiación. Porque algunos, no voy a decir que sea genérico, porque yo sí creo en los medios de comunicación, que hay muchísimos que son honestos y que trabajan muy bien y que quieren ser veraces, que sean críticos todo lo que quieran, pero con veracidad. Eso, pues yo seguro que no les importa decir, mira, yo me estoy financiando de esto, pero es que hoy en día la prensa se han convertido algunos medios en auténticos mercenarios. Tú me das tanto dinero y te pongo aquí lo que quieras. De hecho, te los encuentras en los platos sentados haciendo defensas absolutamente acérrimas y lógicas, porque mira, aunque no coincidamos ni tú ni yo, pero si es que lo que estás diciendo sabes que no es verdad y lo sigues utilizando. Y te han dicho por activa y por pasiva, oye, que eso que estás diciendo no es verdad. No, pero yo sigo. Si a mí ese no me dice ya alguien, o no intuyo yo, ya no que sea de este color o de aquel, no, sino que si está haciendo eso es porque se está jugando muchos cuartos. Porque te digo yo que por ideología tampoco me lo creo. Así que... Pues vamos terminando ya en la última pregunta el debate y damos la posibilidad, un turno de palabra. Sí. Vicente, por último, en relación al futuro, ¿a qué retos nos enfrentamos? ¿Por dónde deberían ir los debates en los próximos meses, años? Yo creo que se está hablando mucho de regeneración democrática y de lo que tiene que haber una regeneración de las formas. Creo que tenemos que tener un sello distintivo. Y la mejor forma de tener el sello distintivo es evidenciando que no somos iguales. No podemos entrar en el mismo barrizal que entra en otro. Creo que ahí tenemos que ser bastante más comedidos y lanzar un mensaje a la sociedad de que las formas correctas es el diálogo, el entendimiento, el disenso, cuando tenga que hacerlo, no pasa nada, y trabajar eso, y que la gente lo vea. Y ahora que vea la gente quién trabaja de una forma y quién trabaja de otra forma. Y ya se valora. Porque entre otras cosas, lo estamos haciendo, y me vaya a permitir la expresión, como el culo. Porque estamos tapando nosotros mismos, con la entrada del trapo, precisamente la incompetencia que tienen a la hora de hacer propuestas políticas. Porque como estamos en otras cosas, y tenemos que estar lo que tenemos que estar. Porque el ciudadano de este país está harto. Si lo que quiere es que yo lo que quiero es que me solucionen los problemas que tengo, no que os peleéis allí. Y que os pongáis como trapos, que aquello no es el programa este que había en televisión de Sálvame, que se ponían allí como trapos. Que sí, que sería entretenido para mucha gente, echarían la mili viéndolo, porque vamos, a mí me daba de todo. Pero no podemos convertir el Parlamento en eso, porque además eso se traslada a la calle. Y en la calle ahora mismo hay una situación complicadita. Y yo lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir, ojalá no tengamos que lamentar nada. Pero las radicalidades, cualquier día uno se le va la pinza y te lía una que no veas. Y no sería la primera vez en la historia que eso ocurre. Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer es mostrar una impronta distinta
que lo nuestro sea siempre propuestas claras, bien explicadas, de trabajo, de avance, de todo eso, hacérselo llegar a la gente y los otros que sigan en lo que tengan que seguir. La justicia ya dirá quién es el que ha hecho tal cosa o no ha hecho tal cosa, pero no, creo que no tendremos que entrar ahí. Y desde luego seguiré la línea que vamos, la línea progresista, porque como digo, es la única forma de desactivar a la ultraderecha, que de momento en España sí es verdad que gobiernan algunas comunidades, bueno, cogobiernan algunas comunidades, tal, pero al menos a nivel nacional no ha llegado a tener todavía una fuerza suficiente como para ser determinante. Bueno, ni ellos ni la derecha tampoco, porque ahora la derecha se ha hecho esclava de la ultraderecha. A ver quién pacta contigo, si yo sé con quién vas a pactar tú. Me estás diciendo que... Es decir, pero creo que hay mucho trabajo por delante y tenemos que ser muy didácticos, y no solo didácticos, sino enseñar a la gente que hay otra forma de hacer las cosas, totalmente distinta. Pues primero, desde esa perspectiva institucional, ¿no?, representativa, coincido con Vicente, ¿no?, el situar los debates en las cuestiones básicas de la ciudadanía y empezar por ahí, y que se tengan los posicionamientos que se quieran, pero como mínimo el que los debates estén en las cuestiones troncales que afectan a la ciudadanía. A mí me parece, si logramos hurtar, o sea, si nos salimos del marco folclórico nacionalista, de nacionalismos diversos, si nos sacamos de ahí y nos centramos en los debates, en las cuestiones esenciales que deberían importar a las mayorías sociales, ya sería un super triunfo. Sería y muy de acuerdo también en la cuestión de la forma, pero en todas las líneas. Sí que deberíamos hacer una revisión de cómo estamos haciendo las cosas, tanto a nivel institucional como a nivel social, los colectivos de la sociedad civil, ver cómo estamos transmitiendo nuestros posicionamientos y hacer una revisión ahí importante para luchar discurso contra discurso, no con un discurso más alto, ¿no?, o con una forma intoxicadora más alta. Me parece que ahí tenemos que hacer toda una reflexión. Y después la parte segunda, y ahí me pongo tareas, ¿no? Creo que el sistema educativo tenemos un papel esencial y fundamental, ¿no? Esa formación, esa educación para la ciudadanía, ¿no?, desde la base, que me parece básica y es una cuestión que se ha abandonado desde la Constitución del 78 hasta nuestros días, se ha abandonado, y es que nuclear el que se haga eso, porque es que además que tenemos la herramienta, y a mí esto siempre, porque a mí yo soy profesor de la universidad pública y a mí pues se me ha acusado muchas veces que voy evangelizando a mis alumnos, ¿no?, pero no, yo digo, yo lo que hago es que el artículo 27.2, que habla del derecho a la educación, yo esto siempre lo leo, dice: no habla que la educación tendrá como objeto formar a profesionales para que se integren muy bien en el mercado, o a gente que tenga muchos conocimientos teóricos. Dice exactamente el 27.2, dice: la educación tendrá por objeto, o sea, de todo el sistema, el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales. Para eso tenemos que estar la gente que educamos, tenemos que hacer... Si conseguimos cumplir el 27.2, toda la gente que estamos en el sistema educativo público, muchos de estos problemas que tenemos tendrían como mínimo una sordina, ¿no? Y ahí me pongo ahí como tarea, y yo creo que nos debemos poner como tarea social y muy especialmente el sistema educativo, conseguir eso, ¿no? Porque si conseguimos eso, estaríamos creando una ciudadanía crítica, y una ciudadanía crítica que no estará pidiendo que no se prohíban los toros, a lo mejor que está pidiendo una política de vivienda realmente seria, que en este país lleva muchos años sin existir, ¿no? Entonces, a lo mejor haríamos, y eso le quitaría fuerza a ese tipo de salmorejo y gazpacho y permitirme la expresión diarrea mental que presenta la ultraderecha al debate público. Bueno, pues bueno, agradecer a todas y a todos los presentes que hayáis estado aquí, agradecer a Vicente, a Carlos, que nos hayan acompañado,
agradecer al PSOE de Córdoba porque siga por acoger esta jornada y seguir con ella la semana que viene, si todo va bien, con Esteban en su pueblo. Vamos a visitar con Jesús, que está aquí, y agradecer a la ciudad de Palma, a Carlos, que nos hayáis recibido, que nos hayáis acogido y que nos hayáis tratado también como siempre, y que esperamos volver a hacer otras cosas, a hacer otras actividades de cualquier otra índole, en defensa de los derechos en general y de la ciudadanía en particular, ¿no? Que eso sea en pos de seguir avanzando en derechos, de seguir avanzando en democracia y de seguir avanzando en ciudadanía. A todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por haber venido.